Hola voluntarios y bienvenidos a nuestro podcast Partes de una Historia, un proyecto en alianza con la Universidad de AFIT. En este podcast explicaremos la forma de darle estructura a un storytelling. Toda historia tiene un inicio, un nudo y un desenlace. A esos tres componentes del storytelling los llamamos estructura narrativa. Sí, son las partes de una historia que nos enseñaron desde el colegio, pero aquí vamos a explicar cada una para entender cómo funcionan de manera práctica en la narración. El inicio de una historia consiste en la presentación de los personajes y del detonante de la historia. La presentación de los personajes nos permite entender quién o quiénes son los protagonistas de nuestra historia y cuáles son los elementos y características que los diferencian. En el caso de nuestro voluntario, el inicio nos cuenta cómo fue su entrada al voluntariado cuando estaba en la universidad. Este inicio nos permite saber que es un abogado y que le gusta trabajar con niños. Nos da datos del personaje. En el inicio también está el detonante, la situación que permite arrancar nuestra historia. La clave para entender ese detonante es que si lo quitamos, nuestra historia no existiría. Para entender este concepto, identifiquemos el detonante de la historia de nuestro voluntario. Él cuenta que cuando empezó a trabajar en Seguros Bolívar, fue invitado a vincularse como voluntario. Si quitamos esa invitación o si nuestro voluntario no lo acepta, no tendríamos la historia de Mario. Luego tenemos el nudo, aunque en storytelling se conoce como el conflicto. Esta es la parte del storytelling que nos permite diferenciar una historia de una anécdota, de algo que nos puede pasar todos los días, pero que no es relevante narrativamente hablando. Nos levantamos, desayunamos y vamos al trabajo. Eso no es narrativamente interesante, pero si le agregamos conflicto, se vuelve dramático. Nos levantamos y no hay desayuno. O no tenemos dinero para el transporte, e igual debemos llegar a nuestro trabajo. Ahí tenemos un storytelling. En el caso de la historia de nuestro voluntario, el conflicto se presenta cuando Mario le cuenta que quiere ser un superhéroe como en los cómics, lo que es imposible. El conflicto es importante por dos razones fundamentales. Es la conexión entre la historia y el tema. Si recuerdan el podcast Storytelling, el tema de la historia de nuestro voluntario es la búsqueda del heroísmo. Y el conflicto, como ya lo dijimos, es la forma como Mario quiere ser héroe, que es imposible de lograr. Conflicto y tema se relacionan. La segunda razón por la que el conflicto es importante es que se convierte en la cuestión central que vamos a resolver en el desenlace. Lo llamamos desenlace y no final, porque las historias no finalizan, solo se resuelve el conflicto y la historia podría continuar en un nuevo conflicto. De ahí las segundas y terceras partes de las películas o los libros. La historia de nuestro voluntario con Mario tendrá un desenlace al final de este curso, pero la historia de nuestro voluntario continuará con otros niños y con otros conflictos. Lo importante es que todo conflicto tenga un desenlace, de tal manera que podamos arrancar una nueva historia. Recuerden explorar los contenidos complementarios y encontrar el conflicto y su resolución en las historias que están en los contenidos. Nos escuchamos en el siguiente podcast y recuerden que este es un proyecto en alianza con la Universidad de AFIT. Hasta luego. Fundación Bolívar da Vivienda. Desarrollamos talento para construir país.